Hola, ¿cómo andan? Hoy nos dedicaremos en este video a ver estática y resistencia a los materiales de tercer año de electromecánica. Y si bien, como vas a ver en el título, vamos a hablar de la descomposición de un vector en dos direcciones, que es un tema que no es específico de la estática, pero sí es un tema de trigonometría muy útil para nosotros en el desarrollo del contenido que hace a esta asignatura. Para poder entender esto, primeramente te recuerdo que ya hemos visto algo acerca de las nociones básicas de trigonometría, hemos visto el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas que se pueden extraer de un triángulo rectángulo y a partir de esos conceptos vamos a analizar lo que sigue. Para ello vamos a decir que un vector se puede representar dentro de un sistema de ejes coordenados cartesianos, como los que se ven aquí en pantalla. Tenemos el vector E, que está en rojo, a un cierto ángulo alfa. Ese vector E tiene una longitud que no es casual, que representa el módulo o la intensidad del mismo. En este caso vamos a trabajar con un vector medido en centímetros, pero en el futuro vamos a hablar de vectores que, utilizando una escala adecuada, representarán fuerzas medidas en Newton. Primeramente vamos a decir que un vector se puede descomponer o proyectar sobre dos direcciones, una dirección horizontal y una dirección vertical. Para hacer una analogía vamos a decir que el eje de las X vendría a ser como el piso y el eje de las Y como la pared de nuestra casa. Si nosotros queremos proyectar o descomponer este vector E sobre el eje de las X, el piso, y sobre el eje de la Y, es decir, la pared, imaginemos que tomamos una linterna, alumbramos a dicho vector y ese vector proyecta una sombra. En este caso, como hemos alumbrado desde arriba, la sombra se proyectará sobre el eje de las X, que vendría a ser el piso de nuestra casa. Fíjense que el vector que hemos proyectado acá, el vector EX, es más corto que el vector E en tamaño, pero tiene la punta de la flecha y la forma igual que el vector E. Si ahora marcamos los puntos que se produjeron al hacer esta proyección, nos encontraremos con los puntos A y B de esto que tenemos en la figura de nuestra pantalla. Si ahora sacamos esta linterna y alumbramos al vector E desde nuestra derecha, de tal manera que proyecte una sombra sobre el eje de las Y, vamos a obtener lo que llamamos el vector E sub I. Este vector también es un poco más chico en tamaño que E, pero tiene un sentido, en este caso, hacia arriba. Fíjense que si observamos en detalle lo que tenemos acá, se nos forma un triángulo rectángulo comprendido entre los puntos O, A y B, donde la hipotenusa de ese triángulo rectángulo es ni más ni menos que el vector E. El cateto adyacente, es decir, el cateto que está tocado por el ángulo alfa, es el vector E sub X. Y el cateto opuesto, que es el que está enfrente del ángulo alfa, tiene en valor el mismo que el del vector EI, E sub I mejor dicho. Fíjense entonces que podemos decir que este triángulo rectángulo está compuesto por todos los elementos que hacen al vector E, es decir, el vector en sí y las componentes rectangulares EX y también la componente EI. Planteado de esta manera, vamos a ver que podremos usar aquellas ecuaciones que hemos presentado anteriormente, como la que corresponde al teorema de Pitágoras, para trabajar con este triángulo.
donde dice que la hipotenusa, es decir, e elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, la suma del cuadrado de e sub x y de e sub y. A su vez, también en este triángulo rectángulo podremos aplicar las ecuaciones que corresponden a las razones trigonométricas, donde el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de alfa será igual al cateto adyacente, que es e sub x, sobre la hipotenusa, y la tangente del ángulo alfa será igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Una regla memotécnica que te sugiero es memorizarte esta palabra que estoy poniendo en pantalla. So, ca, toa. ¿Qué significa so? Significa S de seno, O de opuesto y H de hipotenusa. El seno es igual al cateto opuesto, que está enfrente al ángulo, sobre la hipotenusa, que es el lado más largo de este triángulo rectángulo. K significa coseno, la letra C, igual a cateto adyacente, que vendría a ser la letra A, sobre la hipotenusa, que es la H. Y finalmente TOA es tangente igual a cateto opuesto sobre adyacente. Si te memorizas esta palabra, se te van a solucionar muchos problemas. Ahora, esta es una regla, como te digo, memotécnica, es decir, una regla que te sugiero, pero que no aparece en ningún libro. Vamos a ver algún ejemplo de situaciones problemáticas que podemos resolver aplicando estos conceptos. Imagínate lo que tenemos acá en pantalla, ese dibujo, donde tenemos que calcular las componentes rectangulares del vector E, y sabemos que E vale 5 centímetros y alfa, que es el ángulo que forma E con respecto al eje de las X, es de 40 grados. Fíjense que de acuerdo a lo que nos plantea este problema, tenemos que calcular las incógnitas que serían E sub X y también E sub Y. Para nuestros cálculos disponemos de estas ecuaciones que están a la derecha de nuestra pantalla. El teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Vamos a empezar a calcular E sub x. Para eso vamos a ver en dónde aparece E sub x dentro de estas ecuaciones. Está acá, pero no conocemos ni E sub y no conocemos el valor de E sub y, así que no nos servirá esa ecuación. E sub x también aparece acá, donde conocemos el ángulo alfa y conocemos el valor de E. Entonces, evidentemente, esta será la ecuación que utilizaremos. No la de abajo, porque la tercera ecuación, la de la tangente, fíjense que nos está faltando también E sub y. Esa ecuación, coseno de alfa igual a E sub x sobre E, la vamos a despejar. Fíjense que E que está dividiendo pasará multiplicando y luego reemplazaremos los valores acomodando por supuesto la ecuación, si es que así lo queremos, como se ve en la pantalla. ¿Cómo hacemos para hacer este cálculo con nuestra calculadora científica? Vamos a ver un videito que nos va a ayudar. Fíjense, primero enciendo la calculadora, es sencillo, coloco 5 por, y ahora la función cos, que es coseno, y coloco el ángulo, que en este caso es 40 grados. Presionando el signo igual, tendremos nuestro resultado. Fíjense, ese resultado lo vamos a poner aquí ya como dato. Para calcular ahora el valor de E sub i, fíjense que tenemos varias ecuaciones que nos permiten hacerlo. ¿Por qué? Porque en esta primera, yo como ahora calculé E sub x, dejó de ser una incógnita y pasó a ser un dato. Nos puede servir esta, nos puede servir esta otra porque conocemos alfa y el valor de E, y nos puede servir también esta otra porque conocemos X y también la tangente de alfa, o el ángulo, mejor dicho, para poder calcular la tangente. Yo, en este caso, voy a elegir esta primera ecuación, voy a usar el teorema de Pitágoras, despejaré de ahí E sub i,
siguiendo los pasos adecuadamente, y nos va a quedar igual a la raíz cuadrada de e cuadrado menos e sub x al cuadrado. Reemplazando por los valores, fíjense que elevamos no solo al cuadrado cada número, 5 al cuadrado, sino también centímetros al cuadrado. A eso le vamos a restar el resultado de 3,83 elevado al cuadrado y también el centímetro elevado al cuadrado. Esto nos quedará 10,33 centímetros cuadrados y el resultado final será 3,21 centímetros. Vamos a otro ejemplo. Ahora fíjense que nos piden que calculemos los valores de e y también del ángulo alfa, sabiendo que e sub x es igual a 4 centímetros y e sub y es igual a 3 centímetros. Es decir, conocemos las componentes rectangulares del vector e. Se nos pide, como dice el problema de allá arriba, los valores de e y de alfa. Tenemos disponibles las mismas ecuaciones que dijimos hace rato. Para calcular e, siguiendo los mismos razonamientos anteriores, vamos a ver cuál de las ecuaciones nos sirve. Y nos encontraremos rápidamente que esta primera ecuación es la que es más sencilla y la única que tiene todos los datos que nos pueden servir para el cálculo. Es la que corresponde al teorema de Pitágoras. Aquí despejaré muy sencillo, simplemente el cuadrado pasa como raíz, reemplazo por los valores, hago los cálculos como hace rato y en este caso voy a obtener que el vector e tiene un módulo, una intensidad de 5 centímetros. Vamos a ver cómo calculamos ahora el ángulo alfa. Para el ángulo alfa también tendremos que elegir alguna de estas ecuaciones. Yo ahora tengo el valor de e como dato y podría usar cualquiera de estas las que corresponden a las razones trigonométricas, la del seno, la del coseno, la de la tangente. Me voy a quedar con la de la tangente porque estos son los datos que originalmente aparecían en nuestro problema. Podrían haber elegido la del seno y la del coseno y el procedimiento es muy similar a lo que vamos a hacer. Fíjense, la tangente de alfa es igual a e sub y sobre e sub x. Despejo de ahí alfa porque yo no quiero calcular tangente de alfa. Quiero calcular cuánto vale el ángulo alfa. Y la función inversa o la operación inversa de la tangente es lo que nosotros llamamos el arco tangente. Y este caso será arco tangente de e sub y sobre e sub x, que era lo que yo tenía en el segundo miembro. Reemplazamos por los valores que corresponden y vamos a ver cómo hacemos eso con nuestra calculadora. Luego, por supuesto, de simplificar centímetros con centímetros para que nos queden solamente números con los cuales trabajar. Fíjense, lo primero que hago es presionar la tecla Shift, que es lo mismo que inversa, y luego la función, en este caso, tangente. Me queda ahora por poner dentro de un paréntesis la división de 3 dividido 4. Cierro el paréntesis, presiono igual y obtengo el resultado. Fíjense que es muy importante esto que voy a señalarle. Al apretar inversa tangente, le estoy diciendo que esto es arco tangente del resultado de lo que yo puse entre paréntesis. Sí o sí tengo que poner esto entre paréntesis, porque si no hago eso, si no realizo la tarea como corresponde, en este caso, se nos va a producir que la tangente, si yo no pongo los paréntesis, que el arco tangente lo sacaremos solamente del número 3 y al resultado se dividirá en 4 y no va a ser lo mismo que lo que estamos haciendo como se vio nuevamente en el video en la pantalla. Fíjense que el resultado dio 36,869, etcétera, etcétera. Lo redondeamos y eso nos queda 36,87 grados. Espero que hayas entendido este tema.
Cualquier cosa, sigo a tu disposición. Mucha suerte, un abrazo.